Tenemos acá la oportunidad de escuchar e intercambiar con el profesor Arnaldo Gomensoro, un profesor de educación física de vieja data, de gran trayectoria, que a esta altura, sin lugar a dudas, debe ser la persona que conoce mejor y ha investigado más la historia y el desarrollo de la actividad deportiva y más concretamente del deporte comunitario en nuestro país. Y yo diría, me animo a decir que en los alrededores también, nos va a ser una experiencia que es también rioplatense. Originalmente este ciclo se había pensado sobre la base del centenario de la Plaza de Deportes número 7 del Paso Molino. Eso dio pie a que Gomensoro barajara y organizara una exposición, o varias exposiciones que él tiene ya desarrolladas, pero que ahora no se van a centrar exclusivamente en el centenario de la Plaza de Deportes número 7, sino que la idea es que nos ilustre sobre el desarrollo del deporte comunitario desde sus orígenes rastreables hasta la actualidad. Y posiblemente podamos también intercambiar ideas y hablar con él acerca de algunos desafíos que en esta materia se nos presentan. Así que, presentado el expositor, adelante. Bien, como tú decías, la actividad física comunitaria, deportiva, de salud, recreativa, de alto contenido social, tiene sus orígenes en múltiples elementos que se vienen desde el comienzo mismo de la historia de esta zona. Sin embargo, el grupo de plazas de deportes, el sistema de plazas de deportes que tiene Uruguay es una experiencia que no se repite en el resto de América del Sur ni en América Central. Es original de Uruguay, donde hay todavía 100 plazas de deportes que están funcionando y que es una experiencia inédita. Sin embargo, esa red de plazas de deportes que dio comienzo en el Uruguay a partir de la segunda década del siglo XX, tiene anteriormente algunos antecedentes de actividad física, recreativa, competitiva o simplemente de salud, que se vino dando desde el comienzo mismo de lo que se ha rastreado en la historia de lo que fue la banda oriental inicialmente y posteriormente el Uruguay. Sobre este tema hay múltiples opiniones, pero comenzaremos que en las poblaciones originales, donde hay todavía una importante polémica sobre el valor y la profundidad y la permanencia, especialmente de los charrúas, pero también de las otras poblaciones, había o habría habido algunas manifestaciones de actividades competitivas, recreativas, juegos, etc. Muy pocas. Y a diferencia de lo que pasa en Chile, donde los mapuches todavía siguen practicando el mismo juego que practicaban ancestralmente, o lo que pasó en México, donde los aztecas tenían un sistema de juegos muy relacionado con lo que tenía que ver con la actividad religiosa. En el Uruguay eran meramente circunstanciales y que cambió cuando Hernán Arias hizo ingresar a vacas, caballos y en esa inclusión del ganado, y que cambió de alguna manera las costumbres de los pueblos originarios.
Hay algunos que dicen que los charrúas fueron los minoritarios en la banda oriental y que su origen estaba fundamentalmente en Entre Ríos y en Santa Fe. Sin embargo, participaron efectivamente, pero también hubieron otras etnias, como el caso de los tapes, el caso de los guaraníes. Como ejemplo, simplemente dejamos que se mandaron a Montevideo para la construcción de la ciudadela y la ciudad fortificada en el siglo XVIII 1000 tapes de Corrientes, que después quedaron y que se misturaron con el resto de las etnias. La gran familia tupí-guaraní. Exactamente, exactamente. Bueno, esas manifestaciones hacían algunas actividades lúdicas que tenían que ver con circunstancias aleatorias en su vida. Carreras a caballo, carreras de natación, muy elemental lo que hacían los pueblos originarios, carreras a pie, algunas competencias recreativas con sus boleadoras, ponían una estaca y bueno, el que pudiera llegar con esas boleadoras y dar más vuelta ganaba, e incluso algunas luchas entre gente que tenía conflicto y era una manera de solucionarlos, pero muy poco. Donde se empezó a desarrollar la actividad de este tipo fue en la medida que se incorporaron contingentes españoles y portugueses en Colonia, españoles en el resto de la banda. Y naturalmente crearon un nuevo conglomerado social que fue los gauchos o los gauderios. Ellos en su mayoría, bueno, poblaron la banda oriental en una actividad muy anárquica, trashumante, que estaba determinada por la libertad de movimientos que existía en ese momento en la banda oriental. Ese proceso de mistura de varias etnias, porque ahí había negros, había indios, había españoles, había de otras procedencias, hicieron un tipo que empezó a tener un peso cultural relativamente importante y donde se empezaron a compartir algunas experiencias recreativas, lúdicas o de actividad física. La doma, la enlazada, las parejeras, las carreras de caballo, las parejeras todavía se hacen en el interior, bueno, más sofisticada las carreras de la argolla, que después incluso se hicieron a nivel urbano, más algunas otras manifestaciones como el juego de la taba, la participación en bailes y fiestas donde se hacían diferentes actividades recreativas y algunas compartidas con el ámbito urbano como es las peleas de gallos, que se hacían tanto en el nivel urbano como rural. Esas peleas de gallos, la lucha de gallos, no eran exclusivamente propias de esta zona, sino que también se percibieron en toda América, especialmente donde hubo mayor influencia española, México, Perú, etc. Esas actividades, digamos, llenaron y tuvieron relación con la propia actividad cotidiana de los habitantes de la campaña. Es poco sabido que Artigas era admirado por su habilidad en este tipo de actividades. Los hermanos Robertson, que fueron ingleses, que estuvieron aquí en la segunda invasión inglesa y que después se afincaron en Corrientes, estuvieron relacionados, conocieron a Artigas personalmente en Purificación y que después, bueno, se dedicaron a hacer comercio con el Paraguay de materias primas y a su vez introducían materias elaboradas desde Gran Bretaña. Cuentan que Artigas
y le voy a decir textualmente en su carta número 15 del libro Los Artigueños, aventura de dos ingleses en la provincia del Plata, decía esto: en todos los ejercicios atléticos, esto es textual, y en todas las dotes del gaucho no tenía rival e imponía a la vez temor y admiración a la población campesina que lo rodeaba. Es decir, era una actividad sumamente valorada desde el punto de vista de su prestigio social. Estas actividades llevaron, bueno, a que algunas prevalecieran en el tiempo y otras fueron perdiendo vigencia. Especialmente a partir de la década del 70 del siglo XIX, cuando el proceso de alambramiento de las tierras le quitó movilidad y traslado a esos gauchos que empezaron a transformarse en trabajadores rurales y dejaron esa característica, digamos, tan romántica que actualmente algunos todavía reivindican, algunos genuinamente y otros no tanto. Es interesante que además en las pequeñas poblaciones que fueron desarrollándose en la banda oriental a través de los portugueses en Colonia y los españoles en el resto del país, fueron trayendo, como era lógica, sus propias actividades. Y así vemos que se reproducían en Montevideo y en otras localidades, bueno, los juegos infantiles propios de las colectividades españolas en la madre patria. Incluso algunos de los juegos infantiles, como la gallinita ciega y otros más, no solamente eran practicados por niños, sino también que era frecuente en las tertulias de los españoles de cierta clase alta, que era una de las pocas posibilidades recreativas que había en esa época. ¿Hay imágenes de esto? Sí, hay algunas tomas y se pueden rastrear donde existen niños, dibujos y grabados, naturalmente, claro. Dibujos o algunos grabados de niños y de jóvenes jugando, por ejemplo, la gallinita ciega, al palo enjabonado, a la utilización del trompo. Y junto con los españoles, y especialmente a través de la colectividad vasca, se incorporó como primer juego más o menos organizado, la pelota de mano, cuyas primeras experiencias, por la falta además de muros adecuados, se hacía contra el costado de la iglesia matriz, para desesperación de los religiosos, porque bueno, la pelota de mano vasca es muy dura, terriblemente dura, y les perjudicaba y le tiraba abajo el estucado interno, y intentaba de que eso no fuera. Y cuando se construyó la ciudadela, se empezaron a utilizar los muros de la ciudadela para ese fin. Posteriormente, y ya en el fin de la dominación española y principio de la independencia, se empezaron a construir frontones, más bien todavía no eran trinquetes. La diferencia entre un trinquete y un frontón es que el trinquete es cerrado y el frontón es abierto, que se empezaron a desarrollar en la mayoría de los pueblos del interior y en Montevideo también, algunos muy famosos. Ese desarrollo, sin embargo, de la actividad española no llegó a tener el ámbito deportivo que después vamos a ver que fue característico del deporte moderno. Otra de las actividades sumamente importante tiene que ver con
la instauración, obviamente de origen español, sevillano especialmente, de las corridas de toros. Antes de la independencia ya hubieron algunas manifestaciones importantes de la corrida de toros, con una primera plaza de toros en 1908, al finalizar la primera invasión inglesa, en el lugar que hoy ocupa el Hospital Maciel. Era una plaza provisoria hecha de madera y cueros, y que Balbín de Vallejo, que en algunos historiadores indican como el dueño de la zona que por deformación de su nombre se llama Malvín, Balbín de Vallejo, que era un militar español, tomó la concesión de esas corridas de toro, y a cambio debía pagar como canon, debía pagar la procesión de Corpus Christi organizada por el Cabildo. Claro que eso suponía, por un lado, un gran espectáculo periódico que congregaba gente, y por otro el aparataje de la corrida. Exactamente. Que tenía la cría de los toros de lidia, el tentar los toros. Había que traerlos de España, incluso algunos toreros se lo traía de España. Sí, y de Perú. Y del Perú. Y del Perú. Esa experiencia se vuelve a repetir en 1923, ya en la dominación española, provincia cisplatina se nos llamaba, en homenaje al cumpleaños de la reina Carlota de Brasil, del Imperio Brasilero, en época de Lecor, Barón de la Laguna, que era el responsable, digamos, de la presencia brasilera en el Uruguay. Esta segunda experiencia tuvo lugar en la Plaza Matriz, Plaza Constitución correctamente, y se utilizaron todas las instalaciones de las casas, especialmente la del Cabildo, como palcos, además de que se hizo para el resto de los asistentes unas graderías de madera. Esta fue la segunda experiencia, y la tercera fue posteriormente a la independencia, en 1935, por un concesionario, señor Amaya, que la ubica en lo que hoy es la Plaza de los 33. En ese lugar, que era un lugar que habitualmente, la que queda, bueno, frente a al cuartel de bomberos y al Banco República, cuyo nombre se llamaba Plaza Artola, se utilizaba para diferentes eventos y espectáculos de todo tipo, desde la presencia de acróbatas y espectáculos circenses, hasta otro espectáculo que era el fusilamiento de aquellos condenados por la justicia, en la pena de muerte. En este caso se hizo en el 35 se hizo ahí una nueva plaza de toros, que tuvo que suspenderse al poco tiempo porque era un momento de grandes confrontaciones que terminó en la Guerra Grande. La Guerra Grande, que empezó en el 42, que cercó a Montevideo en el 43, hizo, con la instalación de contingente del Partido Blanco en el Cerrito de la Victoria, utilizando como base civil, económica y jurídica y educativa lo que es hoy el pueblo de la Unión, Villa Restauración. Hizo imposible este tipo de actividades, y dado que además la mayoría de los que se confrontaban en la Guerra Grande no eran propios del Uruguay, sino que eran extranjeros.
Los argentinos eran la mayoría del contingente que rodeaba a Uribe, y en Montevideo, en la defensa, la mayoría eran italianos, franceses y brasileros, y la minoría eran los integrantes de la Guardia Nacional, con un ejército nacional que no era profesional y que de alguna manera se entregaban los grados de acuerdo a circunstancias muy aleatorias, alguna participación en alguna batalla o simplemente por su peso dentro de la estructura jurídica caudillesca del Estado. En ese sentido, Lorenzo Valle, padre de José Valle Ordóñez, fue coronel del ejército sin mucha capacitación para ello. En esa confrontación que terminó en el 51, se suspendieron este tipo de actividades, y posteriormente en el 1855, una empresa que los residentes que quedaron en la zona de la Unión formaron, piden al gobierno la autorización para establecer una plaza de toros en la zona de la Unión. Esa que fue la más importante, que aún hoy hay unas canchas de básquetbol y algunos juegos recreativos en esa zona, está ubicada aún al noreste de la intersección de 8 de octubre y La Rabide, calle Pamplona, etc. Esa empresa tenía que entregar el 50% de la recaudación, para que el gobierno hiciera obras, especialmente caminos y calles y escuelas públicas. Es llamativo que sea el 50%, porque hoy los impuestos son mucho menores y hay gran escándalo por eso. Era un robusto canon. Exactamente. El 50%. Bueno, y así dio origen a la red vial de la Unión y de muchas de las instalaciones educativas que hasta no hace mucho tenía esa zona. Ahí, además de hacer corridas de toros, se traían toros de España, venían hombres y mujeres que eran que trabajaban en esa tarea, famosas contingentes de toreras, se hacían otras actividades. Esas otras actividades tenían que ver con espectáculos como son, por ejemplo, peleas de boxeo pactadas, desafíos, era muy común que empresarios traían algún boxeador o algún corredor y desafiaban al público a que le pudiera, en el caso del boxeo, aguantar determinado tiempo, o que le ganara con premios en dinero a sus corredores o caminadores. Tipo mal día para pescar. Exactamente. Pero naturalmente que prolongado sí. En el tiempo. Las corridas de toros, que además fueron abonadas por el mejoramiento de las comunicaciones, empezó a correr un tren que salía de la puerta de lo que hoy es la estación central, iba por la calle Galicia, pasaba, todavía están los puentes, ¿no?, por debajo de Arenal Grande, Fernández Crespo y Tritán Narvaja. Después hacía un cruce por donde hoy está un club de empleados de la UTE, y pasaba por el costado de la cárcel de Cabildo. Sí, sí, era un gran corte. Exacto. Y tomaba la calle lo que hoy es Montecaseros. Montecaseros, Avellaneda, y tenía una estación a la altura de la Plaza de Toros. Por otro lado,
el tranvía de caballitos de la Unión, que era uno de los más importantes, tenía una frecuencia bastante alta y le convenía, digamos, ese funcionamiento porque en los fines de semana vendían boletos, cosa que fue una situación permanente en ese tipo de actividad. Utilizar las actividades recreativas como elemento para hacer otro tipo de actividades comerciales. Exacto, que después empezó con las playas. Después empezó. Esas actividades, además, fueron permanentemente vigiladas por el Estado, especialmente por los legisladores y los periodistas, porque era frecuente que si se producían elementos que no eran del gusto del público, por ejemplo, que los toros no fueron lo suficientemente bravos, o el torero no fuera lo suficiente diestro, provocaban tremendas bataholas, destrozando muy seguido las propias instalaciones. La violencia en este tipo de actividad no es un patrimonio nuestro, ni ahora. Ya era la forma como se expresaban ese público de origen español fundamentalmente, de su desacuerdo con algunas de las cosas que pasaban. Las corridas de toros de la Unión fueron prohibidas porque en el año 1888 un toro llamado justamente Cocinero mató de una cornada a un torero llamado Punteret, tenía ese nombre artístico, y eso provocó toda una discusión a nivel parlamentario que resolvió suspender la corrida de toros a partir de 1890, o sea, le dio 2 años más de gracia a los efectos de evitar ese tipo de circunstancia que, digamos, tuvo gran repercusión en la sensibilidad de la población de Montevideo. Sin embargo, posteriormente se autoriza, ya sobre fin de siglo, a las carreras con los toros embolados, es decir, las astas cubiertas con una protección de manera de que no pudieran hacer daño. Golpear pero no empitonar. Exactamente. Ese tipo de situación hizo que perdiera un poco de interés para aquellos taurófilos que pretendían que se mantuviera, hoy la discusión está en España, ese espectáculo tan tradicional. Sin embargo, en el año 1910, el empresario de origen serbio, Nicolás Mijanović, que era un empresario que tenía una gran flota fluvial, y ante la dificultad doble que era tener que llevar a la gente a Mar del Plata para que pudiera participar en este tipo de eventos, porque en la ciudad de Buenos Aires hasta hoy está prohibido los juegos de azar y estaba ya la corrida de toros, percibió la posibilidad de traerlos desde Colonia, desde Buenos Aires a Colonia, y hacerle lo que hoy se llama un paquete. Le vendían el pasaje, la estadía, la entrada a la corrida de toros, y fue un gran éxito, porque además ya Mijanović tenía una instalación, lo que hoy es el Real de San Carlos, para extraer arena y llevar a la construcción de Buenos Aires. O sea, él aprovechaba esas instalaciones, un muelle que había en esa zona, y la utilizaba trayendo ya sus barcos de la carrera, del que supimos ir a Buenos Aires en muchas ocasiones. Este tipo de instalación fue realizada además
a través de un contrato con el Estado uruguayo, que después se modificó porque las primeras carreras se construyó naturalmente, ahora se está tratando de reciclar la Plaza de Toros de Real. No había demasiado interés y entonces un segundo contrato del gobierno uruguayo con la empresa Mianovich consistió, 2 años después, en autorizarle el establecimiento de juegos de azar, que era lo que no se podía hacer especialmente en Argentina. Para este nuevo contrato se establecieron algunos cánones que debía abonar la empresa. Entre ellos, el que nos ocupa a nosotros, es que el 20% de las entradas brutas al casino, entrada en ganancia, deberían ir para el gobierno uruguayo, que lo dividía en 2 partes. Una primera parte del 10% iba para el gobierno municipal de Colonia para que estableciera, sus trabajos, entre otros, por ejemplo, la ruta que va hoy, que son unos 5 kilómetros de la propia ciudad de Colonia al Real de San Carlos, una rambla donde están toda una serie de instalaciones deportivas además. La otro 10% se entregaba al gobierno uruguayo para el desarrollo del 50% de ese, o sea, el 5% para el desarrollo de actividades e instalaciones de la cultura física y el otro 5%, como decía el contrato, para el resto de la campaña, también de actividades físicas. Eso fue una inyección muy importante a partir del año 1914 porque posibilitó la construcción de muchas instalaciones deportivas. Posteriormente, en el 24 eso deja de funcionar. Sin embargo, por esa fecha ya había algunas instalaciones de toros, algunas legales en esta forma y otras ilegales, como eran las tradicionales, en Montevideo, en La Teja, y lo que se llamaba la Feria Sevillana de Colón. Esas fueron las últimas manifestaciones que duraron un poco tiempo con empresarios que se ocupaban y que posteriormente fueron dejadas de lado, dado además la importante oposición que presentó el gobierno de José Valle Ordóñez a través de un proyecto de ley donde se prohibía totalmente todo tipo de actividad que infligiera algún tipo de daño a hombres o animales. Y así fue que se prohibió hasta el boxeo. El boxeo tuvo 1 año y medio prohibido y posteriormente se lo permitió, pero con la supervisión del Estado a través de la Comisión de Educación Física. Lo que te iba a decir era, retomar las otras actividades, digamos, que pudiéramos considerar deportivas o recreativas, posiblemente de menos aparato que la tauromaquia, ¿no? De verdad. Cuando vinieron las invasiones inglesas, de las que recién hablamos, en 1800... entre el 6 y el 8. Y el 7 y el 8, trajeron naturalmente sus actividades. Entre esas actividades hay documentación, no en Uruguay, pero sí en la Argentina, de la práctica por los oficiales de 2 deportes, ya con la constitución deportiva, clubes, equipos, reglas permanentes, una cierta disciplina deportiva que es lo que caracteriza el deporte moderno y que lo diferencia totalmente de otras actividades competitivas de la antigüedad. Hay constancia en la Argentina. La primera invasión fue directamente a Buenos Aires, fueron derrotados por un contingente de españoles de Montevideo y los oficiales fueron internados tanto en la provincia de Buenos Aires como en Córdoba, y ahí hay relatos de vecinos que se quejan
porque les rompían las tejas de sus casas buscando la pelota, tanto del tenis como del cricket, y hay relatos sobre eso. La segunda invasión fue primero por Montevideo, donde tuvieron 4 meses, donde ingresaron después de un terrible bombardeo a la zona de la muralla que rodeaba la ciudad vieja, en la zona que hoy se llama Brecha, por eso mismo. Y los que asistieron ahí estuvieron 4 meses en Montevideo y después fueron a atacar Buenos Aires, dado que en ese momento era muy necesario para los ingleses ingresar en esta y otras zonas para desarrollar, bueno, toda una serie de necesidades de su industria, su comercio y sus relaciones exteriores que imponía la revolución industrial que había desarrollado en Inglaterra en ese tiempo. De modo que acá, es decir, con las invasiones inglesas, nos imaginamos que también no solo en la Argentina, es decir, no solo en Buenos Aires, sino en Montevideo, deben de haber dejado algunas semillas de esas actividades deportivas. Pero bueno, es decir, es momento como para cerrar este primer capítulo, que es esencialmente un capítulo de antecedentes, de manera que en el siguiente ahí puedas desplegar todo lo que tiene que ver con para la próxima, para el próximo capítulo vamos a ver cómo se ingresa esta otra modalidad de actividad lúdico-deportiva, para finalizar con una cuarta, digamos, una tenía que ver con las actividades rurales, una segunda tenía que ver con las actividades urbanas, una tercera tiene que ver con la incorporación de actividades deportivas, ya sí deportivas, con la colectividad inglesa, y una cuarta, que es la que directamente nos va a ocupar, que es la llegada de información y contenidos desde Estados Unidos, y que con la creación de la Comisión Nacional de Educación Física pone en marcha el tema nuestro, el de la Plaza de Deportes.